Yo estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. Dice: empeñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profecía. Vamos a brincarnos, vamos a leer unos cuantos así salteados. Versículo 12: por eso ustedes, ya que tanto ambicionan dones espirituales, procuren que estos abunden para la edificación de la iglesia. Versículo 18: doy gracias a Dios. Estos versículos los escogí. Dice: doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Versículo 24: y los escogí porque estos versículos nos revelan el sentido, la idea principal que Pablo quiere transmitir. Dice: pero si uno que no cree o uno que no entiende entra cuando todos están profetizando, se sentirá reprendido y juzgado por todos. Y luego, por último, dice: el don de profecía estaba bajo el control de los profetas. Amén. El último, ahora sí ya, el 40, dice así: pero todo debe de hacerse de una manera apropiada y con orden. Amén. Vamos a sentarnos en este momento. Ocupen su lugar. Si tienen preguntas, levanten la mano y vamos a usar el micrófono para no estar yo repitiendo, para que estamos grabándolo, para que se oiga bien, ¿ok? Levanten la mano para que así pueda yo responder cualquier pregunta. Nosotros creemos como una iglesia que somos de una, diríamos, teología pentecostal. Creemos que el Espíritu Santo todavía está activo obrando, que los dones espirituales son para nuestros días, no han cesado, los dones están activos todavía. Creemos en ser llenos del Espíritu Santo, creemos en hablar en lenguas, creemos en todas esas cosas que tienen que ver con el Espíritu Santo. Y la idea de Pentecostés, nos somos llamados pentecosteses porque nosotros nos identificamos con la experiencia del día de Pentecostés, que los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo en el día de Pentecostés y por lo tanto somos de esa teología Pentecostés, porque creemos que el Espíritu Santo todavía está obrando, etcétera, etcétera. Hay muchas iglesias que no creen. No que no creen en el Espíritu Santo. Una iglesia cristiana no puede ser una iglesia cristiana si no cree en el Espíritu. Pero hay una gran diferencia entre creer en el Espíritu, que existe, que es parte de la Trinidad, que todas las iglesias cristianas, bueno, casi todas creen. Hay unas que no, como la iglesia apostólica, no cree que el Espíritu Santo es una persona distinta o es parte de la Trinidad. Ellos dicen, los apostólicos dicen que solo Jesús y no existe nada más, solo es Jesús. O que Dios manifestado en tres diferentes, pero al fin es lo mismo. Y nosotros no creemos, nosotros creemos en un Dios que está constituido en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La mayoría de las iglesias, incluso la iglesia católica, presbiteriana, creen en la existencia de la Trinidad, por lo tanto creen en el Espíritu Santo. La diferencia de nosotros que somos una iglesia, tenemos una teología, doctrina pentecostés, es que creemos que el Espíritu Santo y las manifestaciones y los dones del Espíritu Santo no han cesado. Todavía están activas. Todavía el Espíritu Santo sigue llenando. Todavía la gente puede ser bautizada con el Espíritu. Todavía Dios hace milagros. Todavía los dones están funcionando. El de profecía, el de lenguas, el de sanidad. Todos esos todavía son para nosotros. La gran mayoría, bueno, no la mayoría, pero muchas iglesias, sobre todo las más tradicionales, ellos dicen que eso ya cesó, que eso ya terminó, ya no es para nosotros. Ok, un poco de doctrina. Digo todo esto porque especialmente este capítulo nos ayuda a nosotros a responder algunas de las preguntas o dudas que muchas de estas iglesias siembran acerca de la teología o doctrina pentecostés, porque nos acusan de que nosotros somos emocionales, que no es el Espíritu, son nuestras emociones, que si la gente está llorando o está hablando en lenguas, es la emoción de la gente, no es el Espíritu Santo. Es lo que dicen las iglesias tradicionales como la iglesia metodista, presbiteriana y todas esas iglesias, ¿ok? Ellos piensan que somos nosotros porque el Espíritu Santo ya no hace eso. Eso fue para los tiempos de los apóstoles. Y dicen, bueno, y hay muchas cosas muy exageradas, que la gente se agarra dándose de golpes contra la pared, que se tiran al suelo y que están dando vueltas. Y yo no niego que en algunos círculos pentecostales sí hay esas exageraciones. Hay un predicador muy famoso y ustedes pueden ver los videos por todas partes, que agarraba su saco con el cual predicaba y se soltaba golpeando a la gente. Yo no puedo negar eso, que son cosas exageradamente fuera de lugar. Y para eso es la Biblia.
para no caer en el exceso de algunas iglesias pentecostales que sí son, ¿verdad?, de acuerdo a la palabra del Señor, que no entienden lo que es guardar el orden. Y por otro lado, los que dicen que todo es del hombre, o como un famoso pastor aquí en Los Ángeles dice que todos los que hablan en lengua son del diablo. Así que hay todos esos extremos. Nomás quiero que estén conscientes, porque esta es una clase de doctrina y estoy enseñando las diferentes maneras que mucha gente piensa, incluso dentro de los que se llaman cristianos. Pero nosotros somos una iglesia distintivamente pentecostal. Creemos en esto. Creemos en que el Espíritu Santo todavía sigue llenando las personas. Y hay cosas que debemos de estar conscientes que están dentro del orden de Dios, pero hay cosas que no. Hay cosas que sí nosotros somos los que estamos poniendo o saliendo fuera de control, y no que es el Espíritu Santo. Es bien importante tener ese balance, ¿ya? Y yo me recuerdo cuando estaba estudiando en la escuela, yo tenía un maestro que dice: yo fui un día a predicar a una iglesia y me acompañó, este era un maestro americano, y se me acompañó un joven que era un talentoso músico. Y dice: cuando llegamos allá a la iglesia, pues yo me gustaba siempre predicar, y cuando predicara hacía el llamado, pero siempre traía conmigo un músico para que me acompañara con el piano, y mientras él estaba tocando el piano yo oraba por la gente. Cosa típica en todas las iglesias también pentecostales, ¿no? El punto es de que este joven se acababa de convertir y tenía mucho entusiasmo por servir al Señor, y dice que cuando empezó a orar, él empezó a tocar el piano, y que el joven agarra el micrófono, y déjame lo leo porque lo escribí, para que no se me olvide, y dijo esta profecía: hijitos míos, este es el Señor y su Dios, no tengan miedo, yo estoy con ustedes, no se preocupen, entiendo sus temores, porque yo también tengo temor de vez en cuando, así que no tengan temor, hijitos míos. ¿Era el Espíritu Santo o era la persona? ¿Por qué? Porque va en contra de lo que la Biblia enseña de quién es Dios. Dios nunca tiene temor. Esa profecía era él, no era el Espíritu Santo, aunque dijo al final: así dice Jehová. No significa nada, porque está en contra de la palabra del Señor. Es un ejemplo de cómo a veces nosotros introducimos nuestras ideas, pensamientos, emociones o lo que sea, y culpamos al Espíritu Santo. Por eso es importante la doctrina, la enseñanza. Por eso es importante clases como esta, para que ustedes puedan saber dónde está el balance verdaderamente, dónde está lo que dice la palabra del Señor. Sobre todo porque la iglesia de Corinto era una iglesia que estaba llena de los dones. Si ustedes se recuerdan, constantemente está hablando Pablo de que hablan lenguas, y que todos los dones ahí estaban manifestándose en la iglesia de Corinto. Era una iglesia que abundaban los dones, y que era una iglesia llena de manifestaciones sobrenaturales. Tanto que Pablo dice: ese es uno de los problemas que yo veo en la iglesia, porque no hay un orden en cómo hacen los cultos. Y la escribe, este capítulo 14 lo escribe específicamente para corregir los errores y excesos que estaban ocurriendo dentro de la iglesia de Corinto. Y empieza en primer lugar hablando, él primero dice, él va a corregir errores sobre el exceso o la manera sin control que se usa el don de lenguas. Pero primero quiere establecer que él no está en contra de las lenguas, sino que las lenguas es uno de los dones más importantes. Mire lo que dice versículo número 1, dice, junto con el de la profecía, dice: empeñense en seguir el amor, ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profecía. Para Pablo, y yo creo que no supuestamente es Pablo, pero está inspirado por el Espíritu, es el don más importante. Versículo 2: porque el que habla en lenguas no habla a los demás sino a Dios. En realidad nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. Nuevamente, ni el que habla entiende lo que está hablando, porque habla misterios. Cuando hablamos en lenguas, ¿estamos hablando qué? A ver, ayúdenme, ¿estamos hablando qué? Por el Espíritu. Es el Espíritu que habla a través de nosotros, pero nuestro entendimiento queda vacío. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. Y ahí está el propósito que tiene la profecía, y es de animarlos, edificarlos y consolarlos. Versículo 4: el que habla en lenguas, aquí viene el propósito principal del don de lenguas y de hablar en lenguas en forma general. Dice el versículo 4: el que habla en lenguas
se edifica a sí mismo. ¿Qué pasa cuando nosotros en nuestra vida de oración hablamos en lenguas? ¿Qué estamos haciendo? Vamos a ponerlo de otra manera, estamos fortaleciendo nuestro corazón, nuestro espíritu, estamos llenándonos de la presencia de Dios, estamos edificándonos, fortaleciéndonos. Hablar en lenguas es una de las cosas más importantes en nuestra vida devocional personal. Por eso nunca debemos de parar de hablar en lenguas, sobre todo en el contexto de nuestra vida de oración. Es bien importante que no menospreciemos el don de lenguas, y que si usted ya habló en lenguas, no debe de parar, debe de estar hablando en lenguas constantemente, porque es la manera que usted se edifica a usted mismo. Dice la palabra del Señor: en cambio, el que profetiza edifica la iglesia, porque la profecía pues es en el idioma que todos comprenden y está dirigido al resto del cuerpo de Cristo con 3 propósitos, que es edificar, animar y consolar. Pero mire lo que dice el versículo 5 para los que dicen: no, ya eso de hablar en lenguas. No, mire lo que Pablo dice. O la gente dice: no, pues ¿y usted cómo quiere que yo hable en lenguas? Si eso no es mi don. No, todos debemos de hablar en lenguas. Tal vez no es nuestro don para expresarlo públicamente e interpretarlo, pero en nuestra vida privada de oración siempre debemos de orar en lenguas. Dice: yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas. Él no está prohibiendo las lenguas, solo está corrigiendo los errores y los excesos de los que hablan en lenguas. Pero dice: pero sobre todo que profeticen, porque el don de profecía era, aquí Pablo está hablando cómo tener un culto en orden, cómo tener una reunión cristiana en orden. Y en una reunión cristiana pública donde estamos congregados, por ejemplo una célula, o como ahorita, o el domingo, Pablo dice: debes de hablar en lenguas. Pero mayormente, públicamente, tienes que hablar en profecía, profetizar. Dice versículo 5: yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero mucho más que profetizaran. El que profetiza ventaja al que hable lenguas, a menos que éste también interprete, para que la iglesia reciba edificación. Y ahí opera el segundo don. ¿Se recuerdan los dones? Uno es el don de lenguas, hablar en lenguas, misterios del Espíritu, ¿verdad? No entendemos, pero también hay otro don que acompaña muchas veces a la misma persona u otra persona que a interpretar. Entonces se convierte en un mensaje para toda la iglesia, porque no solamente se ejerció el don de lenguas, pero se acompañó con la interpretación, y así la iglesia es bendecida. De otra manera, no debemos de estar hablando en lenguas, gritando en medio del culto, a menos de que estemos en ahorita voy a hablar acerca de los momentos cuando debemos de usarlo, aún cuando lo hacemos públicamente. Y de una vez lo voy a decir. Por ejemplo, cuando estamos en un culto de oración, para eso estamos orando. Es un culto de orar. Ahí no hay problema si estamos hablando en lenguas o si estamos orando en lenguas, aunque estemos aquí todos congregados, porque estamos orando, no estamos hablando, no estamos enseñándonos unos a otros, no nos estamos compartiendo una palabra de ánimo, estamos orando con Dios. Eso es apropiado cuando estamos orando, incluso todos que levantemos la voz y oremos en lenguas. Y en momentos de que quizás, como los retiros o lugares en que, es un culto especial con énfasis del Espíritu Santo y queremos que la gente sea llena, etcétera, etcétera. Hay momentos especiales, pero normalmente no es para estar hablando en voz alta. Podemos orar en voz, para nosotros en un culto, las lenguas, pero no para estar, públicamente en medio de un culto. No sé si algunos de ustedes tienen alguna pregunta. Quiero que me pregunten de veras, porque este es un tema bien importante. No sé quién, aquí está una mano y pues ahora te voy a pedir, Santos, que nos ayudes, que tú estés ahí a un lado, dando el micrófono a las personas. Y tenemos una pregunta y yo sí quiero responder todas las preguntas. Test. Yeah. Testing check. Ok. Sí, pastor, entonces entiendo que entonces cuando se habla en lenguas dentro de la iglesia, ¿verdad? Tiene que haber esa interpretación. Pero si estoy en la intimidad con el Señor y tengo las lenguas, las practico, también debe haber como algo de interpretación en eso que yo estoy orando, o simplemente se está edificando mi espíritu sin que yo entienda lo que estoy hablando. Porque, por experiencia, a mí me ha pasado que de repente estoy orando en lenguas, pero de repente viene una palabra como una convicción de lo que yo estoy hablando en lenguas. ¿Es eso la interpretación de lo que yo estoy orando en lenguas mientras yo
en mi tiempo devocional. Probablemente sí. Ya, es lo más seguro es que sí. Ya, a veces Dios nos da un mensaje para nosotros mismos, o a través de la interpretación de lenguas Dios nos prepara para cosas que Dios va a hacer o que van a ocurrir, nos revela el futuro. Dios nos revela el futuro, nos revela cosas que van a ocurrir. Y eso es algo que a mí me pasa cuando estoy orando. De pronto siento una carga y no necesariamente, bueno, estoy hablando en lengua, orando en lenguas. Yo oro en lenguas todo el tiempo. Es una cosa que todos los días, es más, cada rato. Es más, a veces hasta manejando voy hablando en lenguas, la verdad. Me gusta porque siento que estoy edificando mi espíritu. Y no siento, sino que eso es lo que dice la palabra del Señor. Ok, pero sí, puede ser una interpretación realmente de lo que tú estás orando en lenguas. Pero no necesitas la interpretación si solamente es para edificarte y simplemente es algo que, no sé, empezar a orar en lenguas, yo me conecto rápido con el Espíritu Santo. Para mí es eso. No sé si hay otra mano. ¿Hay otra mano, Santos? ¿No? Ok. Bueno, vamos a continuar adelante. Dice, ¿si hay otra mano? Sí, aquí hay otra mano, pastor. Ok, otra mano, ok. Sí, buenas noches a todos. Pastor, mi pregunta es, para una persona poder hablar en lenguas, necesita tener fe, porque es un don del Espíritu Santo, porque yo sé que en caso, cuando comencé a buscar a Dios, yo no podía hablar en lenguas. En el primer retiro fui y fue algo como nuevo para mí, pero no logré hablar en lenguas. En el segundo retiro ya comencé a hablar en lenguas, pero es como por medio de la fe que uno tiene que buscar al Espíritu Santo. Yeah. Todos los dones operan por la fe, no solo el de lenguas, el de profecía es exactamente lo mismo. Y a mí entender eso me liberó para poder operar mejor o moverme o tener más libertad de que los dones fluyan en mi vida. Entender que los dones son por la fe. Para mí esa fue la cosa más importante para yo entender cómo trabajan los dones del Espíritu Santo. Es por medio de la fe, ¿no? Principalmente. Amén, porque son un don de Dios. Gracias. Amén. Thank you. Sigamos adelante. Versículo número 6 dice, hermanos, dice, si ahora fuera a visitarlos y les hablar lenguas, ¿de qué les serviría? A menos que le presentara alguna revelación, conocimiento, profecía o enseñanza. O sea, en otras palabras, está hablando, ¿cómo? Hagan de cuenta, Pablo dice, vengan el miércoles al estudio bíblico y yo me paro aquí enfrente, porque eso pasaba en la iglesia de Corinto. Y el que enseñaba se agarraba hablando en lenguas y todos estaban ahí nomás viéndolo. Literalmente, Pablo dice, ¿de qué me va a servir eso si no le estoy comunicando? Dice, ninguna revelación, ningún conocimiento, ninguna profecía, ninguna enseñanza. Nadie es edificado con eso, porque las lenguas son ¿para qué? Para edificación personal. A ver, dígalo conmigo. Las lenguas son para edificación personal. Eso es bien importante. Dice, ahora Pablo usa unas metáforas y comparaciones. Dice, aún en el caso de los instrumentos musicales, tales como la flauta o el arpa, ¿cómo se reconocerá lo que tocan si no dan distintamente sus sonidos? Y si la trompeta no da un toque claro, ¿quién se preparará para la batalla? Así sucede con ustedes. Y ustedes saben, bueno, no sé si saben, pero en el ejército romano, que se movían 15, 20, 30 mil personas, como los generales o los que estaban dirigiendo el ejército guiaban a toda esa multitud, usaban trompetas y tocaban cierto sonido, y los soldados aprendían a reconocer que les estaban diciendo paren o avancen, porque escuchaban el sonido de la trompeta desde la distancia. Y así es como Pablo dice, está usando esa comparación. Pero si dice nomás hablamos lenguas, es como un sonido que no tiene sentido. Nadie se va a preparar para la guerra. Versículo 9, así sucede con ustedes, a menos de que se oigan pronunciar palabras comprensibles, ¿cómo se sabrá lo que dicen? Será como si hablaran al aire. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Y ninguno carece de sentido. Pero si no capto el sentido de lo que alguien dice, seré como un extranjero para el que me habla, y él lo será para mí. Noten, vean lo que Pablo está tratando de decirles a los corintios. Miren, ustedes, incluso cuando alguien se para a enseñar, solo se agarra hablando en lenguas. ¿De qué sirve si no entiende nada? No es enseñanza, no es doctrina, no es revelación, no es nada. En otras palabras, eso está fuera de orden. Dice versículo 12, por eso ustedes, ya que tanto ambicionan dones espirituales, era una iglesia que buscaba los dones,
Procuren que estos abunden para la edificación de la iglesia. En otras palabras, busquen los dones que no solamente son para edificación personal como el de lenguas, pero Pablo mencionó aquí el de ciencia, el de conocimiento y el de profecía, que son para edificar en el lenguaje que todos entendamos. Eso es bien importante, ¿verdad? Porque cuando hablamos en lenguas, no solamente los demás no entienden, incluso nosotros no entendemos. Dice el versículo 13, por esta razón el que habla en lenguas pide en oración, aquí está, maybe te va a responder un poco aquí, Claudia, el don de interpretar lo que diga. Porque si yo oro en lenguas, miren lo que dice, ¿quién ora? No, ¿qué dice? Bueno, no sé si esa versión dice yo, pero la mía dice diferente. ¿Cómo dice la tuya, Arlene? Oh, pensé que estabas leyendo conmigo. Versículo 14. No sé si está. Estoy en el 14, por favor. Pon el 14, vamos a leerlo ahí. Dice, porque si yo oro en lenguas, miren, porque si yo oro en lenguas, mi mente, ¿verdad? Es que tengo que entender. No, es que primero yo aquí me salen las palabras y luego no, mi espíritu. Es mi espíritu, cuando hablamos en lenguas es nuestro espíritu. El que ora, dice ahí, pero mi entendimiento no se beneficia en nada. O sea, no estoy aprendiendo nada, no estoy siendo instruido, no estoy creciendo en el conocimiento, solamente me estoy llenando de la presencia de Dios y me estoy fortaleciendo a mi vida espiritual. Eso es lo que ocurre. Haga de cuenta que hablar en la vida de uno privada y hablar en lenguas es como conectarse a la corriente para cargar la pila, por así ponerlo. Porque eso es lo que ocurre cuando nosotros estamos orando y hablamos en lenguas. Y por eso es bien importante, sobre todo, que en nuestra vida privada lo practiquemos. Dice aquí la palabra del Señor, porque si yo oro en lengua, mi espíritu ora, mi entendimiento no se beneficia de nada. 15, ¿qué debo de hacer entonces? Pues orar con el espíritu. O sea, ¿cómo debemos orar? ¿Y qué significa orar en el espíritu? A ver, ya no respondas tú, Amparo. Porque te oyen a ti y ya nadie dice nada. Ok, voy a hacer una pregunta. Ok, dice, pero si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se dice nada. ¿Qué debo hacer entonces? Aquí está la pregunta para todos. Pues orar con... Ya ven, mi esposa no respondió, nadie responde. ¿Qué debemos de orar con? Debemos de orar con el espíritu. Dice aquí el versículo, debemos de orar con el... Dice, pero también debemos de orar ¿cómo? Con el entendimiento. Debemos de cantar ¿cómo? Cantar en el espíritu. Hasta podemos cantar en el espíritu. ¿Y qué es cantar con el espíritu? Cantar en lenguas. Literalmente es lo que está hablando Pablo, hasta cantar en lenguas también. Eso es lo que está hablando aquí la palabra del Señor. Pero ese versículo que es cantar en el espíritu, pero también con el entendimiento, por supuesto. De otra manera, si alabas a Dios con el espíritu, ¿cómo puede quien no es instruido, o sea, un nuevo, decir amén a tu acción de gracias, puesto que no entiende lo que dices? Es como si Abraham pasara y todo el coro estuviera cantando en lenguas. Pues yo sé, los que ya tenemos tiempo, pues están metidos con Dios. Yo también me voy a meter, gloria a Dios, aleluya. Pero llega alguien nuevo que no tiene ese entendimiento, va a decir, pues están locos. Y eso es lo que Pablo está acusando a la iglesia, de que están haciendo algo fuera de orden y fuera de lugar. Dice, en ese caso tu acción de gracias es admirable, pero no edifica al otro. Versículo 18, doy gracias a Dios, aquí está. Para los que dicen que no debemos de hablar en lenguas, yo le quiero ganar a Pablo. Gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Yo no creo, no quiero exagerar porque no quiero exagerar, pero yo no creo que pasa un día en que yo no hable en lenguas, porque lo hago hasta sin pensarlo ya. Pero rara vez cuando estoy predicando o cuando estoy ministrando, ustedes me oyen hablar en lenguas a mí, o me oyen hablar en lenguas. Incluso cuando es un culto regular, cuando es un retiro, cuando es un culto de oración, yo sé que me han oído hablar en lenguas un montón de veces, pero en un culto regular, ¿me han oído hablar en lenguas?
Y le voy a decir por qué no, porque incluso cuando lo hago, retiro el micrófono y me pongo a orar así solo. ¿Por qué? Porque es para mí, porque siento que Dios me está ministrando a mí. ¿Sí me entienden? Dios me está ministrando a mí y lo único que llevo es ese momento es yo y Dios. Ya les estoy diciendo por qué a veces me quito el micrófono y me ven orar nada más. Yo lo hago porque estoy orando en lenguas, literalmente, aún aquí, pero es para mí. Porque de otra manera, si yo me agarro a hablar en lenguas, pues nadie es edificado, solo yo, nada más. Y trato de no hacerlo mayormente en público, porque para mí es importante no hacerlo en privado, estar siempre. Y aquí en público prefiero hablar una palabra que se entienda, que explique, que avance, que conozca a la gente, que sea edificado, a simplemente estar hablando en lenguas. Ahora, yo sé que en nuestros cultos, en las iglesias pentecostales, muchos predicadores están predicando y de pronto se les sale como una ametralladora, hablan en lenguas, ¿verdad? Bueno, son costumbres que hay en las iglesias pentecostales. ¿Es pecado? No, no es pecado. Pero la verdad que eso es parte simplemente de costumbres que hay en las iglesias. Pero eso no quiere decir de que porque hablan en lenguas de alguna manera está más ungido, aunque esa es la intención detrás de hacerlo a veces. No sé si me entienden lo que estoy hablando. Es como para que la gente vea cuán espiritual soy. Digo 10 palabras en español y luego me aviento 2, 3 en lenguas en medio de lo que estoy enseñando. Y si es una costumbre que aprendió porque creció en una iglesia pentecostal, yo no creo que la gente lo haga intencionalmente por mal, sino porque así crecieron en esa forma de predicar. Pero de acuerdo a la palabra del Señor, cuando nosotros hablamos, cuando nosotros enseñamos, cuando nosotros estamos al frente, estamos dirigiendo, el idioma que debemos de usar es el idioma que todos entienden, sea inglés, sea español o cualquier otro idioma. Dice aquí la palabra del Señor, versículo 19, sin embargo en la iglesia prefiero emplear, o sea en las reuniones de la iglesia, prefiero emplear 5 palabras comprensibles y que me sirvas para instruir a los demás que 10,000 palabras en lenguas. Ok. Pablo dice que no hacer esto. No, es que a mí me agarra el espíritu y cuando a mí me agarra yo tengo que hablar en lenguas. Pablo dice que eso es un niño espiritual que no tiene control. Pablo dice en el versículo 20 dice, hermanos, no sean niños en su manera de pensar. Sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su manera de pensar. O sea, quien dice, no, yo voy a hablar en lenguas públicamente. Ok, es un niño espiritual. Amén. Versículo 21 dice, en la ley está escrito, por medio de gente de lengua extraña y por boca de extranjeros hablaré este pueblo. Pero ni aún así me escucharán, dice el Señor. Ok, déjame detengo y hago una pausa. Yo tengo una pastilla, Amparo. Yo sé que eso va, ya te conozco. Ya. Nos adivinamos la mente los dos. Yo sé exactamente qué significa cuando se para. Ya me la tomé. Ok. ¿Alguna pregunta en esta noche acerca de aquí? Ok. No sé si puedes traer el micrófono, Santos, por favor. Sí. Tengo una pregunta. ¿Habrá alguna cosa que le detiene a uno a no hablar en lengua? Sí. ¿Cómo qué? La falta de fe. Es todo. ¿Es todo? Si la persona tal vez está en pecado y dice, me siento mal porque estoy, anoche fui y me emborraché y ahora estoy en el culto y cómo hablar en lengua. O sea, hay muchas razones, pero fuera de cosas como esa, mayormente es la falta de fe. Es lo que les detiene a la mayoría de la gente. Es también no entender que esto es algo espiritual y lo quieren entender antes de experimentarlo, pero hablar en lengua, ser lleno del Espíritu Santo se experimenta. Es una experiencia, no es algo que podemos, incluso cuesta explicarlo. Yo creo que puedo explicar cosas, pero aún hay cosas que siento que no las explico completamente de qué significa estar lleno del Espíritu Santo, porque es una experiencia maravillosa.
Pero es para mí principalmente la falta de fe de las personas. Ok, yo lo pregunto porque yo personalmente he experimentado cómo es hablar en lengua. Y el hablar en lengua es algo que es como que tu lengua se cambia de otra forma, o sea, se siente físicamente. Ahora, Dije, es una experiencia. ajá. Entonces, uno siente, yo siento la presencia de Dios, pero es como le estaba preguntando a la pastora en las clases, le digo, pues siento que Dios me ministra a través de su presencia y todo, pero nunca he sentido ya esa libertad o sentir ese lenguaje que se cambia en otra forma. Eso es lo Tú que... dijiste una palabra clave. Es que ya no es sentido. Tú estás llevándote por lo que sientes o lo que no sientes. La fe no tiene nada que ver con lo que sientes. La fe no tiene nada que ver con lo que tú sientes o lo que no sientes. La fe actúa porque es fe. No sé si me expliqué, Santa. Se me hace difícil de entender, la verdad. Ya, se te hace difícil lo que... Bueno, mi esposa va a decir algo. Dale el micrófono. No, tú primero lo explicas. No, pues tú levantaste la mano. A ver. Más que nada, yo creo que lo que Santa quiere compartir, como ella me dice, es que ella dice, yo cuando estoy orando siento la presencia de Dios, estoy llorando, estoy pidiendo, estoy adorándole. Y tal vez se dice, pues estoy bien así, ¿no? Estoy sintiendo la presencia de Dios. Está bien, gloria a Dios, yo le digo. Pero es importante el orar en otras lenguas, porque como dice la palabra de Dios, nos estamos edificando espiritualmente. Y como dice Romanos, que cuando oramos en otras lenguas, estamos orando conforme a la voluntad de Dios. Porque tal vez yo estoy pidiendo, Señor, ayúdame, dame esto, haz acá. Y por eso debemos de orar en otras lenguas, porque cuando oramos en el Espíritu estamos orando conforme a la voluntad de Dios. Por eso es importante darle libertad cuando estamos orando allí a solas con Dios. Es por fe que empezamos a hablar, porque si ya fuimos llenos, ahí está, nada más es darle libertad y entender que es importante el orar en otras lenguas porque yo me edifico y porque estoy orando conforme a la voluntad de Dios. Ya, bueno, entender los beneficios que tiene el hablar en lenguas, ¿verdad? Ven, te voy a ilustrar con mi experiencia. Cuando yo fui lleno del Espíritu Santo, fue un domingo y fue una experiencia de que Dios... yo estaba batallando como siempre, ¿no? De que, ay, Señor, lléname. Y yo había probado todas las técnicas. ¿Ah? Hay gente que me decía, di rápido, gloria a Dios, aleluya, gloria. Pero yo decía, no, soy yo. Eso no lo hago. Okay, soy yo. Okay. Y luego decía, Toyota, Honda, Hamasaki. Estoy bromeando, no te creas. Pero yo todo, o sea, aleluya, Señor, lléname. Ayunaba. Pero ese día que Dios me llenó, yo estaba ahí batallando, ahí hincado. Y estaba así, Señor, sí, Señor. Y yo vi que se estaba empezando a levantar la gente. Y dije, Señor, otra vez. Ya se acabó el tiempo del altar y otra vez no fui lleno del Espíritu Santo. Hasta que de alguna manera sobrenatural Dios me dijo, pues para de hablar. ¿Cómo quieres que yo me manifieste si tú estás hablando? Si tú simplemente déjame llenarte. Y cuando paré yo de esforzarme por yo estar rogándole, diciéndole, y simplemente digo, ok, Señor, lléname pues. Y en ese momento yo sentí la libertad de hacerlo. Y empecé a hablar en otras lenguas y no paré. Duré después mucho rato. Me fui a la casa, toda la noche estuve hablando en lenguas. El lunes llegué al trabajo, estaba hablando en lenguas. Pero para el martes en la noche paré de hablar en lenguas. Y vino el culto para el jueves, que era el que teníamos en la iglesia. Y ese día estaba el hijo del pastor predicando. Y cuando terminó, nos llamó a todos los jóvenes para orar por nosotros. Y me pasó al frente junto con todos los jóvenes que estábamos ahí. Y me dijo, ok, vamos a adorar a Dios. Levanten sus manos, jóvenes. Y ahí estamos todos, levantando las manos, adorando. Y dijo, ahora,
Cuando yo les diga 3, todos van a empezar a hablar en lenguas. Y yo dije, ¿cómo funciona eso? Eso, no, pues no siento ahorita. Eso, ¿cómo le hago? Y él dijo que 3, vamos a hablar todos en lenguas. Y pum, todos estaban, bueno, yo oía mucho, no sé si todos, pero oí muchos. Y yo estaba ahí. Van a dejar de hablar en español o en inglés porque había de todos ahí, inglés y español, y van a empezar a hablar en lenguas. Y yo nomás estaba ahí. Pues me dijo que no hables español ni inglés. Eso qué oro, pues. Y en mi mente estaba batallando eso. Y pues, ¿pero cómo? No, eso sí yo entonces. Y luego se me acercó y me dice, Carlos, tú necesitas entender que el hablar en lenguas es un acto de fe. Dice la palabra del Señor que cuando el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés, dice que se repartió como lengua sobre todos los que estaban ahí. Y dice, y ellos comenzaron a hablar conforme el Espíritu les daba que hablasen. Pablo dice en Corintios que esto funciona en cooperación de nosotros y el Espíritu. Y no tiene nada que ver con las emociones, si siento o no siento. Maybe al principio, por mi falta de fe, necesité sentir. Hoy en día, no necesito sentir nada. Simple y sencillamente empiezo a hablar en lenguas. Así. No lo quiero hacer porque entonces va a parecer como que estoy exhibiendo algo, pero lo hago. No lo quiero hacer porque no es el momento, o sea, es como que, sí, voy a hablar en lengua solo porque para demostrar. Y nunca haría eso. Para mí es algo que yo hago en mi vida privada y no quiero tampoco ser pretencioso ni nada. Pero es simplemente, me dijo, tú tienes que simplemente dejar llevar por el Espíritu y aviéntate al agua como que vas a nadar y vas a flotar y vas a poder hablar en lenguas. Y abrí mi boca y empezó a salir una palabra, 2, 3. Y de pronto estaba hablando como el domingo y nunca he parado por más de 40 años. Nunca he parado. No ha habido un momento. Te voy a dar otro ejemplo. Un tiempo yo quería ejercer el don de profecía porque sentía que había necesidad y de tiempo en tiempo lo hago. No es mi don principal. Yo soy pastor, soy maestro y otras cosas, pero el punto principal es que no soy profeta. Pero a veces lo hago por la necesidad y por mi rol pastoral. Tengo que hacerlo a veces. Pero hace muchos años yo estaba batallando con eso porque yo decía, muchas veces yo sí sentía literalmente que el Espíritu me decía, quiero que digas esta palabra, quiero que des una palabra de ciencia o que des una profecía, así dice el Señor, y déjame ser, y etcétera, etcétera. Pero como que era eso, necesito que Dios me dirija, Dios me diga. Y yo estaba batallando con eso. Hasta que entendí, bueno, pues el don de profecía no significa que primero Dios me dice aquí en la mente, esto es lo que vas a decir. Me pone una pantalla, me pone palabras. Sino que es por fe, abres la boca y empiezan a salir las palabras que a veces ni siquiera sabes lo que vas a decir. Pero son por inspiración del Espíritu Santo. Una vez que tú brincas por fe al agua, el Espíritu Santo no te deja que te ahogues. Es ese pequeño salto de fe que quizás te hace falta. Y eso es lo que a mucha gente le hace falta cuando yo digo falta de fe. Porque eso es la fe. La fe no es sentir nada. La fe es simplemente obedecer a Dios. Porque Él dijo, lo creo, entonces lo hago. Ojalá que es una explicación muy larga y ya se me acabó toda la enseñanza explicando esta pregunta. Compartió Santa, yo creo que es importante que lo que compartió Santa, porque yo creo que no nada más a ella le pasa, pero yo he visto que muchas personas después de que fueron llenas del Espíritu Santo paran, ya no continúan fluyendo en hablar en otras lenguas. Y es importante para nosotros para fortalecer, como estamos aprendiendo en esta noche, para fortalecer nuestro espíritu, que no paremos de hablar en lenguas. Amén.
Sigamos y voy a tratar de terminarlo. Voy a ir bien rápido porque sí quiero acabar. No quiero ya durar dos cultos en esto. Dice versículo 22, de modo que el que habla en lenguas es una señal, no para los creyentes, sino para los incrédulos. En cambio, la profecía no es una señal para los incrédulos, sino para los creyentes. Así que si toda la iglesia se reúne, estamos hablando de un culto o una célula, y todos hablan en lenguas y entran algunos que no entienden o no creen, no verán que ustedes están locos y la respuesta es sí. Van a decir que están locos y tienen razón. Versículo 24. Pero si uno que no cree o uno que no entiende entra cuando todos están profetizando, dice, se sentirá reprendido y juzgado por todos. Y los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Así que se postrará ante Dios y lo adorará exclamando, realmente Dios está con ustedes. Y nuevamente esto era en un culto donde había unas 20 a 30 personas mayormente, en la cual todos están participando. Uno dice una cosa, otro dice otra cosa, y llega un nuevo y lo que este está hablando o lo que aquel está hablando le ministra ese nuevo y la gente dice, verdaderamente Dios está en este lugar. Sobre todo esto se aprecia más en el culto o en las reuniones celulares, mucho más que en el culto principal. Ok, versículo 26. ¿Qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnan, cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Todo esto debe de hacerse para la edificación de la iglesia. O sea, todos los dones deben de estar presentes en las reuniones, que fluyan los dones del Espíritu Santo. Y ahora, ¿qué pasa? ¿En qué momento es apropiado hablar en lenguas aquí en el culto de nosotros? Si se habla en lenguas, que hablen 2 o cuando mucho 3. Cada uno por turno y que alguien interprete. Nota, Pablo nos habla de orden, nos habla de cómo se debe de hacer, si es que va a haber mensajes en lenguas e interpretaciones. Versículo 28, si no hay intérprete, que guarden silencio en la iglesia y que cada uno hable a sí mismo y para Dios. ¿Qué es lo que yo hago cuando les digo que me quito el micrófono y simplemente estoy aquí dentro orando en lenguas? Eso es lo que yo hago, literalmente. El versículo 28 dice, si no hay intérprete, que guarde en silencio en la iglesia y cada uno hable para sí y para Dios. O sea, yo y Dios, nada más. Es lo que está diciendo Pablo. En cuanto a los profetas, los que tienen el don de profecía, que hablen 2 o 3 y que los demás examinen con cuidado lo dicho. ¿Qué tenemos que hacer cuando alguien dice una profecía? ¿Qué tenemos que hacer? Creerle todo, ¿verdad? No, la Biblia nunca enseña eso. Es creerle todo. Yo sé que hay gente que dice, no, mira, yo soy profeta y tú tienes que creerme. Quien dice eso ni siquiera es profeta ya por decir eso, porque no existe tal cosa. Toda profecía, de acuerdo a la palabra de Dios, debe de ser juzgada conforme a las Escrituras. Si alguien que está sentado recibe una revelación, el que esté hablando ceda la palabra. Así todos pueden profetizar por turno para que todos reciban instrucción y aliento. El don de profecía está bajo el control de los profetas. Porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Y lo que Pablo está haciendo es poniendo orden donde había mucho desorden. Los cultos de Corintios eran totalmente desordenados. Mayormente todo el mundo estaban ahí sin orden, sin ton ni son, como decimos, hablando en lenguas, interpretando y profetizando. Y era, pues llegaba la gente y decía, pues ¿qué es esto? No se entiende lo que está pasando aquí. ¿De qué se trata? ¿Qué están enseñando? ¿Qué es lo que hablan? Y eso era lo que estaba pasando. Pablo no es que esté en contra de las lenguas, está poniendo orden en el culto de la iglesia. Y eso es lo que está hablando en este versículo, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Y luego va con otro problema que había en la iglesia de Corinto. Ok. Dice, como es de costumbre en las generaciones de los creyentes, guarden las mujeres silencio en la iglesia, pues no les está permitido hablar, que estén sumisas como les establece la ley. Si quieren saber algo, que se le pregunten en casa a sus esposos, porque no está bien visto que una mujer hable en la iglesia. Ya ven para qué hablan las mujeres. La pregunta es que muchas mujeres dirían, ¿y si mi esposo no viene? O se va a quedar con las ganas nada más, ¿verdad?
Nuevamente Pablo está hablando del orden en la iglesia, está hablando de que había un desorden. Y vamos a ilustrarlo de lo que está hablando el apóstol Pablo aquí. En aquel tiempo, de acuerdo a las normas y costumbres de aquel tiempo, las mujeres y los hombres nunca se mezclaban, estaban separados en toda reunión, e incluso en la iglesia no se mezclaban. Las mujeres se sentaban en un lado y los hombres en otro. Sobre todo al principio esto era así porque la sociedad romana era muy exclusiva y nunca mezclaban en las reuniones los hombres con las mujeres. Era muy rarísimo, y menos entre los que eran judías o las griegas, que eran las más conservadoras de todas. Muchas de las mujeres griegas se casaban y nunca volvían a salir de la casa, incluso hasta ese extremo llegaban. Toda su vida estaba alrededor era en el campo, ayudar en el campo, criar a los hijos, cuidar la casa, hacer de comer y nunca salir de su casa, porque así era considerada. El lugar de la mujer era la casa. Esa era la mentalidad griega. Los judíos eran les daban un poco más de libertad, de que salieran, estuvieran en público, incluso comerciaran, como la mujer del capítulo 31 de Proverbios dice que comercia en las plazas y emprendedora y un montón de cosas. O es otro tipo de costumbres, pero en la sociedad romana no se mezclaban las mujeres y los hombres en los lugares públicos como una iglesia, como un culto. ¿Qué pasaba? Te voy a poner de ejemplo a ti, María. ¿Está bien? ¿Está bien? Hazle una pregunta a Sebastián a Cristóbal. Yo le pregunté, ya te cambié el nombre, le he llamado Clemente, Sebastián, ya le puse todos los nombres. A ver, Cristóbal. No micrófono. Ponte de pie y como está lejos, grítale para que hazle una pregunta. Dile, ¿qué dijo el pastor que no entendí nada? Dile. ¿Esa de veras? Dile hasta allá, volteate para ahí y dile, ay, Cristóbal, no entendí nada de lo que el pastor dice, explícamelo. Para eso él tenía que irse para allá, estar separados. Ok, pues ya no quiero moverlo, sino le diría a Javier, vete para acá, Javier, pero ellos los veo que están separados, por eso les digo. Dile a Cristóbal, hazle una pregunta. Y yo estoy hablando o alguien más está hablando y luego se para Arlene y le pregunta a Javier, que también está sentado por allá, y si Abraham estuviera sentado acá y de allá, Diana también dice, pero oye, Abraham, ¿qué dijo? No entendí nada, dije toda la profecía. ¿Cómo creen ustedes que sería esa reunión? Yeah. Él está tratando, porque miren, si se refiriera a que la mujer no puede predicar o no puede hablar, ¿por qué él promovía a mujeres que pudieran hacerlo? ¿Por qué él me envió a Priscila y a su esposo Aquila? E incluso el líder era Priscila, la que está en el ministerio. ¿Por qué también en Romanos habla de varias mujeres que Dios los había usado para predicar? Incluso una de ellas, como ya les mostré, una mujer es llamada apóstol también. O sea, no tendría sentido. Además, aquí Pablo dice que quiere que todos, no le está diciendo a los hombres, hablen en lenguas. Aquí no dice si una mujer va a tener una lengua de interpretación, no se pare porque es mujer. O si va a profetizar, no profetice porque es mujer. No dice nada de eso. En el Nuevo Testamento hay mujeres que eran profetas. Las hijas de Felipe eran, no me acuerdo cuántas, creo que eran 7, y todas eran profetas, y la Biblia las pone como un ejemplo. No se trata aquí de decir que las mujeres no tienen un rol público de hablar, de enseñar o de preguntar, sino que en la iglesia de Corinto eso se había convertido en un desorden, y por eso Pablo está trayendo orden donde había un desorden, junto con todo lo demás que ya está hablando. Por eso parece, bueno, ¿por qué se mete eso ahí? Si está hablando de los dones, está hablando de profecía y lenguas, y de pronto, pum, echa un vaso de agua fría a todas las mujeres, ¿verdad? Cállense. No está hablando de eso. Nuevamente, es más correcto. Espérate. Cuando termine el culto, puedes hablar con tu esposo y en vez de estar interrumpiendo a todos los demás. Eso literalmente es lo que está diciendo. Dice versículo 36: ¿acaso la palabra de Dios procede de ustedes
¿O son ustedes los únicos que la han recibido? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que esto que le escribo es un mandato del Señor. Pablo está diciendo, ok, lo que les estoy diciendo no es mi opinión. Es un mandato. Está ejerciendo su autoridad apostólica como apóstol. Estaba poniendo orden en la iglesia donde no había orden. Estaba corrigiendo donde estaban habiendo un montón de cosas fuera de orden. Y eso es lo que él estaba haciendo, literalmente. Aquí dice versículo 38. Si no lo reconoce, que lo que le estoy diciendo es porque soy el apóstol de ustedes o la autoridad que Dios me ha dado, ese tampoco será reconocido. En conclusión, y les dije que iba a terminar y sí lo cumplí, gloria a Dios. Dice, en conclusión, así que, hermanos míos, ambicionen el don de profetizar y no prohíban que se hable lenguas. Otra vez vuelve a enfatizar, porque mucha gente usa este capítulo para prohibir que nosotros, los que somos pentecostales, podamos hablar en lenguas. Y si ven, Pablo dice que eso está fuera de orden, no, Pablo específicamente dice, no, hay que hacerlo en orden, hay que hacerlo en el lugar apropiado, en el lugar correcto, pero no prohíban de que la gente hable en lenguas. Versículo 40. Pero todo debe de hacerse de una manera apropiada y con orden. Esa es la conclusión. Debe de haber orden y la otra cosa debe de ser apropiado. Amén. Debe de ser correcto, apropiado. Amén. En todo lo que hacemos, siempre en todo lo que hacemos, debemos de entender nosotros eso. Así que pues esa es la palabra de esta noche, esa es la enseñanza. ¿Cuántos tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta antes de orar? Ok. Tienes que preguntarle a tu esposo, Claudia. No te creas, pregunta. Pastor, ¿los gemidos indecibles también tienen que ver con las lenguas? Ya. Porque mi primera experiencia antes de hablar en lenguas fue los gemidos indecibles para poder entrar. Sí, claro. Es otra manera en que Pablo lo describe. Él dice como gemidos que no tienen sentido, como algo, sonidos, no necesariamente ni siquiera palabras, ¿ok? Pero también eso es el Espíritu Santo. Ya, así lo describe. Incluso yo lo he experimentado en momentos que estoy enfrentando un gran problema, que estoy enfrente de una gran prueba. La verdad, yo es cuando me pongo a orar con gemidos indecibles. Más que en mi vida diaria es lenguas, pero cuando estoy enfrentando una situación increíblemente difícil para mí, es cuando yo más oro con gemidos indecibles, porque no tengo ni palabras para poder expresar. Y a veces lo que uno hace es llorar y gemir y lamentar delante de Dios, pero sin ni siquiera pronunciar ninguna palabra. Pero eso es como yo lo he experimentado, lo de gemidos indecibles. Y a veces Dios también sobre todo me despierta y me dice, quiero que ores. O me para de hacer algo y tengo una carga y me dice, quiero que ores. ¿Y por qué? Pues no sé, me pasa eso. Y Dios me dice, ok, ponte a orar. Y digo, Señor, ¿pero por qué? Me dice, bueno, ponte a orar. Y yo entiendo que debo de orar en lenguas entonces. ¿Por qué? Porque uno no sabe la voluntad de Dios o no sabe lo que Dios está haciendo. Y conforme a la voluntad de Dios, el Espíritu intercede con gemidos indecibles la voluntad de Dios. Porque Él conoce las intenciones y el deseo y los propósitos de Dios. Y la verdad, en cosas muy serias, yo trato de hablar en lenguas porque yo me puedo equivocar o no estoy seguro de la voluntad de Dios. Y yo digo, Señor, ok, voy a orar en lenguas porque yo a lo mejor no entiendo lo que está pasando y mejor prefiero que el Espíritu Santo ore por mí.
y prefiero orar en lenguas. Hay muchas maneras o formas, ocasiones que es importante orar y hablar en lenguas. Y para mí, si yo pudiera decir cómo le ha hecho para servir a Dios, por todo este tiempo, yo les voy a decir es mi conexión con el Espíritu Santo. Para mí es eso. Yo no he aprendido a no dejarme llevar por cómo me siento. Si estoy cansado, estoy enfermo, estoy con muchos problemas, trato de aislarme de todo. Trato de encerrarme en mi cueva, pero no para llorar, sino para orar en lenguas. Esa es la parte bien importante que yo puedo decir. Esa es una de las cosas que me ha sostenido por todos estos años. El conocer al Espíritu Santo y poder todos los días gemir o hablar o orar o cantar o danzar, porque yo danzo en mi cuarto, en mi oficina, en el Espíritu también. Así que todo eso no solamente es con palabras, pero incluso es con llantos, gemidos, o incluso con movimiento, con danza, con tirarse al suelo, postrándome y simplemente decir: Señor, no soy nada, estoy delante de tu presencia, estoy postrado. Todo eso es el Espíritu Santo en nuestra oración. Y eso es algo importante que hemos de tener. El Espíritu Santo, la oración no es nomás un Señor, amén, aleluya, te pido por mi comida, te pido por mi trabajo, te pido por mis hijos, amén, gloria a Dios. Hay una dimensión más poderosa que es el Espíritu Santo. Y yo siempre les he dicho, qué importante que conozcamos al Espíritu Santo para que podamos profundizarnos y conocer el corazón de Dios. Las experiencias más gloriosas que yo he tenido no han sido en conferencias o en los cultos aquí en la iglesia. Para mí personalmente, las experiencias más gloriosas que he tenido de la presencia de Dios es yo solo encerrado. Claro, me gusta estar aquí en la iglesia y me encanta que como iglesia podamos experimentar la gloria de Dios. Pero para mí, estar conectado yo solo con Dios es algo muy especial, que uno lo necesita vivir y experimentar. Y es algo que quizás yo les quiero motivar a que ustedes busquen un tiempo, un momento, a que lo puedan hacer. Pónganse de pie, vamos a orar en esta noche. Que Dios nos ayude verdaderamente a todos a conocer más al Espíritu Santo, porque al final todo esto simplemente son direcciones, instrucciones de cómo debemos de hacer nuestras reuniones, de cómo debemos de dejar que los dones se manifiesten. Pero lo más importante, el corazón de esta enseñanza es el Espíritu Santo, amén. Porque los dones son del Espíritu, no son de nosotros, amén. Vamos a darle gracias, Señor, te damos gracias, Padre bendito. Gracias, Señor, por darme en esta noche, Señor, junto con todos los que estamos aquí, tu hermosa presencia en este lugar, que mientras que estábamos hablando, discutiendo, Señor, y enseñando y compartiendo, Señor, tú estabas aquí ya preparando nuestros corazones y tú estabas impartiendo, Dios, tú estabas impartiéndonos, Señor, tú estabas impartiéndonos, Dios, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, Padre. Glorifícate, glorifícate, Señor, en tu santo nombre, Padre. A ti la gloria, 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 Señor. Dale la honra y la gloria en esta noche. Aquí está la presencia de Dios. Dile: Espíritu Santo, ayúdame a tener libertad, Señor, y poder tener esa libertad que me lleva a creer y tener fe, y que me lleva a tener libertad, Señor, de fluir en el Espíritu. Que no solamente pueda hablar en otras lenguas, que no solamente, Señor, yo pueda interpretar lenguas o profetizar o tener palabra de ciencia, pero que incluso pueda cantar en el Espíritu también, Dios. Que yo pueda adorarte, Dios, con lenguas, Señor, con en mi espíritu también, Dios, incluso, Señor, postrándonos, hincándonos, parándonos, Señor, y Señor, de muchas maneras manifestándote que tú eres el Señor de nuestras vidas. Espíritu Santo, conviértete en nuestro amigo íntimo, que caminamos cada día contigo, Espíritu de Dios.
Que tu presencia, Señor, sea real y verdadera en nuestras vidas. Padre, glorifícate, glorifícate, glorifícate. Glorifícate, 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 Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Gloria a ti, oh Dios. Que sea tu nombre glorificado. Que sea tu nombre exaltado, Cristo. Gloria a ti, Señor, que sea tu nombre exaltado sobre todos tus hijos. Padre, da libertad, da libertad. Quita, Señor, toda, Señor, argumento, toda, Señor, atadura mental, Señor, en nuestros corazones, que no nos deja, Padre, tener libertad de fluir en el Espíritu Santo, de ser lleno del Espíritu, Dios. Te damos gracias, te damos gracias, te damos gracias, Señor. Glorifícate, Padre. Dele en esta noche libertad al Espíritu Santo en su vida. Dígale, Señor, dame libertad de fluir en el Espíritu, de poder orar, de poder exaltar, de poder glorificarte, de exaltarte y bendecirte, Señor. Gracias, 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 gracias. Oh, gracias, 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 Señor. En el nombre de Cristo, 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 Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Cristo. Alabado, aleluya, 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 aleluya. Gloria a ti, Dios. Glorifícate, 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 Señor. Que sea tu nombre glorificado, que sea tu nombre exaltado, Padre. Te damos gracias, te damos gracias, te damos gracias, Señor. Te damos a ti la alabanza, te damos a ti la gloria, te damos a ti la adoración, Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, porque tú eres exaltado, Padre. Glorifícate, Señor. Glorifícate, oh Cristo. Con todo mi corazón te lo pido en este lugar, en este momento, Señor, en el nombre poderoso de Cristo, en el nombre de Cristo. A ti la gloria, a ti la alabanza, a ti la adoración, Padre. Glorifícate, glorifícate, oh Dios, en tu santo y bendito nombre. A ti la gloria, Señor. Gracias, Señor. Gloria a ti, oh Cristo, gloria a ti, oh Cristo. Que sea tu nombre exaltado. Que sea tu nombre glorificado, Señor. A ti la gloria, 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 a ti la gloria. Glorifícate, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Cristo bendito. Alabado sea tu nombre para siempre. Alabado eres tú, Señor. Honra, gloria y alabanza y adoración, Dios.